Hoy vamos a estar tocando el tema que lo he titulado Destruyendo fortalezas. Y tengo que deciros que muchas veces no nos paramos a pensar ni a meditar la importancia de esas fortalezas que se levantan en nuestra mente. Cuando son fortalezas que están dentro de la voluntad de Dios, esto nos sirve para estar afirmados y fortalecidos en el poder de Dios y en la verdad eterna de nuestro Dios. Cuando son fortalezas que se levantan en el poder de la verdad de Dios, esto nos ayuda a poder avanzar, progresar de una manera real, de una manera poderosa. Crecemos espiritualmente, maduramos, alcanzamos metas. Hay fruto de nuestro hacer, se ven las evidencias, porque hay una fortaleza que se ha levantado en nosotros, que da testimonio de la verdad de Dios en nosotros. Pero hay otras fortalezas que se levantan en nosotros que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, sino más bien con la mentira del diablo. Y esas fortalezas nos llevan a situaciones muy peligrosas. Muy peligrosas. Si es en el ámbito emocional, pues nos damos cuenta, y debido un poquito pues a la prueba de esta pandemia que hemos sufrido, las estadísticas dicen que han aumentado, se han triplicado el uso de los ansiolíticos y de los antidepresivos. Las personas han salido muy dañadas emocionalmente y psíquicamente y continúan. De hecho, pues hablan de esta pandemia como algo peor que la que hemos padecido en la realidad de este virus. Estas secuelas que ha dejado pues nos deja también un panorama muy serio que tenemos que considerar y meditar en ello. Se levantan fortalezas de ansiedad. Todos son pensamientos. Vienen, se mueven, se establecen y se levantan como una fortaleza. Y aunque la misma palabra de Dios nos dice, echar todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, nos damos cuenta que cuando se levanta como una fortaleza, esa mentira se establece y la gente, yo he escuchado últimamente de cristianos que tienen que echar manos a ansiolíticos, cristianos que están echando mano de antidepresivos. Y la verdad, pues esto nos pone en una situación que tenemos que considerarlo y meditarlo, porque si estamos creyendo en la palabra tendría que ser esa medicina. Tendría que ser esa verdad que nos da la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nos damos cuenta que están ahí. Gente atemorizada, gente insegura, gente que están yendo incluso más allá del miedo.
gente con pánico. Y todo se mueve en la mente, en ese centro de acción y proyección. Si lo que hemos dejado que se mueva, que nos llegue, que esté fortaleciéndose hasta el tal punto que se levanta como una fortaleza. Hay cristianos que ya no controlan. Y si es en el ámbito de la perversidad y de la maldad, pues ya no digamos. Porque hay ira que se levanta en el corazón de la gente. Y a veces uno dice, ¿y dónde está el motivo? ¿Dónde está la gravedad para que se levante esa ira, ese enojo, esa contienda? Eso por una parte. Y por otra parte, pues la gente está siendo contaminada pues, con las ideas del mundo. Se habla del libre pensamiento. Unos cristianos están mirando esto como si fuese algo positivo, cuando esto es un engaño completamente del padre de la mentira. Porque si usted analiza la palabra, usted se dará cuenta de que Pablo dice, todo me es lícito. En mi composición como persona puedo hacer lo que me da la gana, pero dice Pablo, pero no todo me conviene. Mas yo no me dejaré. O sea que eso de que por nuestra mente pase todo lo que tenga que pasar, la pregunta es, ¿está usted preparado para resistir o echar fuera o discernir si lo que se está moviendo en su mente corresponde a la verdad de Dios, corresponde a la voluntad de Dios o no? Hay gente que no le da importancia a eso y entra en ese libre pensamiento. A veces nuestro corazón está confundido y nos dejamos llevar un poco con la ola mentirosa de este mundo que confunde lo que es la libertad con el libertinaje, y cuando nos queremos dar cuenta ya hay un atrapamiento donde se ha empezado a levantar una fortaleza. Una fortaleza. El apóstol Pablo, él pudo darse cuenta, y él en unos pocos versículos nos relata algo importante que en esta mañana vamos a estar meditando. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, la palabra del Señor nos dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, porque arrastramos este cuerpo todavía, este viejo tabernáculo, pero dice Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar con tranquilidad, con sosiego, cada palabra, para que pudiéramos hacerla nuestra. Que la palabra traiga luz, fortaleza de su verdad. No militamos según la carne, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si miramos el contexto de esas fortalezas, no se está hablando de ninguna guerra física. Ni contra los romanos, contra los judíos, ni
contra los griegos. Es una guerra espiritual. Que el diablo sabe pelearla, pues muy bien. Dice que lanzas sus dardos de fuego. Hay cristianos que no van con el yelmo, ni con el escudo. Y de repente, pues ahí se clavó ese pensamiento. Ese pensamiento que no supimos discernirlo a tiempo y echarlo a tiempo, y se levantó como una fortaleza. Podemos hablar de un sinfín de circunstancias, situaciones, cosas que tienen que ver con la mentira, que es destructiva, que se mueve en la mente, que llena nuestro corazón de sensaciones extrañas, de cosas extrañas, que nos llevan a reaccionar de una manera extraña, a desenfocarnos de la verdad, pensando que estamos en lo cierto y pensando que tenemos la razón. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo. La palabra cautivo quiere decir sujetar fuertemente un animal, una persona, y mantenerlo en un lugar. Cuando no somos capaces de sujetar fuertemente y mantener fuera de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, esos pensamientos dañinos, destructivos, cuando queramos darnos cuenta, ya se ha levantado una fortaleza donde el enemigo de nuestras almas toma autoridad. Y si las cosas comenzaron por un pensamiento insignificante, pero que era una mentira de Dios, se ha levantado como una fortaleza destructiva. Contra la esencia de tu ser. Los daños más importantes no es en la carne. Cuando se levanta una fortaleza de este tipo, los daños más importantes están llegando a afectar tu alma y tu espíritu, robándote la capacidad de poder conectar de espíritu a espíritu, robándote la capacidad de poder entender lo que realmente te conviene o no te conviene. Cuidado con las fortalezas mentales que se levantan. Esto puede ser una tragedia y te puede robar la estabilidad, la felicidad, el gozo, la alegría. Te puede robar muchos días donde debieras estar creciendo espiritualmente, debieras estar desarrollándote espiritualmente, donde debieras de estar gozando,
viendo el crecimiento que Dios está llevando en tu vida, en el desarrollo del servicio, el ministerio, todas esas cosas, esas fortalezas se levantan para paralizar, estancar, hasta el punto de destruir el plan de Dios para tu vida. Mutilar el propósito de Dios para tu vida. Por eso tenemos que observarnos con detenimiento. La persona que realmente va a ser sabia es la persona que va a aprender a hacer un autoexamen, quitando los razonamientos humanos, los argumentos humanos y sobre todo la altivez de tu corazón. Porque con eso no vas a poder ver lo que está pasando contigo. No vas a poder verlo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Jesús hablando dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Dice, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese hasta dónde puede llegar estas fortalezas que pueden levantarse las personas. Dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Fijaros hasta qué punto podemos llegar a meternos y a experimentar cosas horribles. Eso no está escrito ahí por casualidad, como algo que no fuera una verdad, una realidad que podemos experimentar y vivir. Pablo ya está experimentando, está hablándonos, advirtiéndonos de esas fortalezas que tienen que ser destruidas. Obviamente, no podemos hacerlo con nuestras capacidades humanas, carnales, porque vamos a fracasar. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora yo tengo que averiguar cuáles son esas armas que me va a dar el triunfo sobre la destrucción de las fortalezas que se puedan estar levantando en mi mente y en mi corazón. Yo he llegado a la conclusión, amada iglesia, que para meternos en ese proceso de poder ser más que vencedores frente a estas luchas espirituales, donde el enemigo sabe sutilmente lanzar esos dardos de fuego, esas mentiras que pueden clavarse en nuestra mente y pueden dañar, infectar, contaminar de una manera terrible, horrible, hasta levantar una fortaleza. Que te puede llevar a pensar de que tú estás con Dios, pero estás realmente en contra de Dios. Como dice la palabra, Jonathan lo mencionó, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a acordarnos que el corazón es el centro donde se mueven todos los pensamientos, es la mente.
del corazón sale todos esos pensamientos. Para poder entender la eficacia de las armas que están puestas a nuestra disposición para poder destruir esas fortalezas, lo primero que tenemos que hacer es ver la necesidad de arrepentirnos. El arrepentimiento, yo he llegado a la conclusión que el arrepentimiento tiene que ser un ejercicio diario. ¿Me escuchan? Quiero que estén atentos a esto. El arrepentimiento tiene que ser un ejercicio diario, porque la esencia de un verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Lo segundo, para echar mano de las armas que están a nuestra disposición para derribar esas fortalezas, lo segundo es humillarnos. Y vuelvo a repetir, este ejercicio también tiene que ser diario. Los cristianos claro, arrepentirnos, es como suena una palabra un poquito, ¿y arrepentirme de qué? Ese arrepentirme de qué son los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y ese arrepentirme de qué es la manifestación de la altivez que hay en nuestro corazón. Que si no los derribamos, van a terminar derribándonos a nosotros por completo. Humillarme, ¿por qué? Muy claro, la palabra lo habla, porque el que se humilla es levantado. El que se humilla le está diciendo al Señor, Señor, te necesito, por mí mismo no puedo, me rindo, me humillo. ¿Y qué dice la palabra? El apóstol Pedro da el consejo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os levantará cuando fuere el tiempo. Me gusta analizar cuando fuere el tiempo, porque hermano, las cosas pueden ser inmediatas o pueden ser progresivas. No tenemos que estar tanto por lo inmediato, pero sí que tenemos que disponernos para tomar la decisión inicial, para que sea inmediato o progresivo, que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Que Él nos levante. A veces no es inmediato, porque si no, no nos daríamos cuenta de cosas que se están moviendo aquí y que tenemos que discernirlas, entenderlas para ver lo destructivas que son, lo malas que son y entrar en el arrepentimiento para que se produzca un cambio de mentalidad. Y humillarnos frente a la impotencia que humanamente podemos sentir, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Entonces, después que vivimos la experiencia
del arrepentimiento y la humillación, vemos con claridad que la palabra de Dios es mucho más que una palabra escrita. Que la palabra de Dios es la espada de justicia. Y nos levantamos con la claridad de usarla. Con el poder y la autoridad que Dios nos da cuando Él nos levanta. Cuando Él nos levanta. Este mismo versículo de 2 Corintios 10:5 en la versión de la Palabra de las Américas dice de esta manera: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si primeramente no nos encargamos de sacar los estorbos, las especulaciones, son nuestras especulaciones, no echemos la culpa a nadie. Son nuestros razonamientos. Es lo que, sin darnos cuenta, está fortaleciendo y afirmando más esa fortaleza de esa mentira que se ha colocado en nuestra mente. Sea en lo emocional, lo psíquico, lo mental, sea en el área que sea, para sentirte hundido en la miseria, con ansiedad, con depresión, o para sentirte que eres el vengador de las causas perdidas. Y levantarte para juzgarlo todo, para condenarlo todo y para... Bueno, es un sinfín de... Mira, esto tiene muchas cosas. Por eso he estado utilizando varios domingos para hablar del tema de la mente, del corazón. No sé si voy a terminar con este tema o vamos a continuar, pero hay mucho que ver aquí, mucho que aprender y dar atención, porque sabe una cosa, hay cosas que tenemos que derribarlas ya, hay cosas que tenemos que destruirlas ya. Porque Dios está preparando a la iglesia para un avivamiento, lo creo, lo declaro. Y sabes, es imposible que Dios nos use cuando uno tiene una fortaleza mental en esta área, el otro tiene otra fortaleza mental en la otra área, el otro tiene una fortaleza mental en esta, en la otra, y todos estamos ahí con nuestras fortalezas mentales. Y de alguna manera, pues, apuntalándolas con nuestros argumentos y con todas esas cosas que se pueden estar moviendo en un corazón confundido y dañado. Nosotros, por nosotros mismos, lo único que podemos hacer de una manera acertada y de una manera sabia es arrepentirnos y humillarnos. Y cuando somos levantados nos damos cuenta que el panorama ha cambiado. Ahora, aún estando en esa condición, para confrontar todo lo que tenemos por delante, no vuelvas a cometer el error de querer hacer las cosas
por tu propia lógica o razón. Porque esa fortaleza que has derribado, que has vencido, se levantó de una manera que cada uno pues tenemos que darnos cuenta por qué se levantan esas fortalezas. Hay debilidades, hay caracteres, hay actitudes, cosas que no hemos sabido llevarla al control, a la obediencia de la verdad de Dios y que por ahí andan sueltas haciendo de las suyas. Este mismo versículo que hemos leído en la versión Nueva Traducción Viviente dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes, enseñando a las personas a obedecer a Cristo. Porque otra cosa que a veces ni nos percatamos ni nos damos cuenta, porque cuando estamos afectados con esa fortaleza mental, no estamos en condiciones de ser efectivos para poder ayudar a otros, bendecir a otros. Y no nos percatamos, pero cada vez que abrimos la boca, cuando estamos bajo una fortaleza mental destructiva, dañamos más que hacemos bien. Y aún cuando lo hacemos con la sonrisa de turno, y aún cuando queremos manifestar la mejor de las voluntades, pero si hay una fortaleza mental que no ha sido derribada, que no ha sido destruida, nos va a estar dañando las relaciones, las amistades, porque esas fortalezas mentales nos hacen perder la confianza del uno en el otro. Esas fortalezas mentales, unas ramificaciones impresionantes, destructivas. Nos roba la paz, nos roba el gozo. Y como todo lo que anda suelto y es malo, va de mal a peor. Cada día la fortaleza puede ser más grande, con mayores manifestaciones. A veces pregunto, ¿y por qué caemos en la trampa de andar criticando o levantando falsos testimonios de hermanos? Hablando mal de los hermanos, del carácter de los hermanos, olvidándonos de la enseñanza de Cristo, que señalamos la paja que está en el ojo del hermano y no vemos nuestra viga. Un sinfín de cosas que se mueven en este campo de batalla. Justo ayer el pastor Juan Carlos terminó de ministrarnos hablando de la sanidad de la mente. La verdad que fue una palabra hermosa, muy acertada, muy necesaria. A mí me ministró mucho. Creo que fui liberado de un pensamiento que me atrapaba estos días. Me mantenía en mis derechos, me mantenía
en mi posición, con toda la razón y con toda... Pero el Señor me hizo ver que no. Fue una alegría sentir cómo esa fortaleza fue destruida. Que piense, estar firme, mire que no caiga. Este tema es muy delicado, hermano. Usted puede tener un equilibrio, usted puede tener una experiencia, puede tener una firmeza, pero va a llegar algo o alguien va a intentar de colocarle una fortaleza. Dañarlo emocionalmente, sentimentalmente. Y normalmente las personas que pueden llegar a hacer ese daño son las personas que usted más quiere. Por eso que tenemos que velar y orar, como dice la palabra, y mirar con detenimiento lo que entra aquí. No podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Si no nos preparamos espiritualmente para confrontar esto, ya le digo que vamos mal. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia tiene que llegar a la conciencia. El jueves repetí mucho la palabra conciencia. Y el Espíritu Santo me está sacudiendo porque creo que necesitamos tener conciencia de la realidad presente de cada uno de nosotros. Quiero terminar con este versículo que encontramos en Filipenses 4:8-9. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a adorar.